Eh, Al cabo de una semana de mucho trabajo, ha venido el calor de nuevo a Miami, entonces estamos disfrutando de unos días de calor, pero más lindo de todo, estar alrededor de la palabra. Queremos empezar con una palabra de oración. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo venimos delante de ti en adoración, con gratitud, oh Dios, venimos trayendo alabanzas a tu presencia. Gracias, Padre Santo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gracias, Padre, porque tu Santo Espíritu está sobre nosotros y el poder del Señor en esta noche va a ser manifiesto. Gracias te damos, Padre. Oh Espíritu Santo, tú que inspiraste esta bendita palabra, enséñanos en esta noche, ábrenos las escrituras, Padre. Queremos, como dice tu palabra, el que lee, que corra. Padre, en el nombre de Jesús, activa esta palabra en cada corazón que en esta noche esté oyendo, Padre. En el nombre de Jesús, por los méritos de Cristo Jesús, empezamos este estudio bíblico para tu gloria y para tu honra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Decía, mis hermanos, es una alegría volver a estar juntos luego de una semana y estamos viendo la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Ya en esta noche queremos terminar este estudio, pero es una carta que da para mucho más. Pero fíjense en lo que dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Antes que nada vamos a hacer una especie de introducción y veíamos, ¿no es cierto?, la segunda carta, que la que estamos estudiando, fue escrita semanas o meses después que Pablo había enviado la primera carta a la iglesia de Tesalónica, una iglesia que fue fundada en el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo estuvo allí en Tesalónica más o menos unas 3 semanas y de allí surgió una iglesia incipiente, pequeña pero progresista, y la fe de ellos, de estos hermanos, se fue divulgando y empezaron a evangelizar y a llevar las buenas nuevas a todos los alrededores. Y pronto fueron conocidos como una iglesia vibrante en el Espíritu de Dios. Pero claro, empezaron a venir los problemas, las dificultades, y Pablo les escribe una carta alentándolos para afirmarlos en las doctrinas, en las enseñanzas que le había dejado, y sobre todo para enseñarles que ellos tuvieran en claro que de aquellos que habían muerto en el Señor, ¿no es cierto? Entonces Él les enseña que cuando Cristo venga en su venida, vamos a decir en privado, para la iglesia, aquellos que murieron en Cristo serían levantados primero que nosotros en los aires, ¿no es cierto? Y después iríamos nosotros. Pero ¿qué pasó? Mis hermanos, como toda iglesia, está compuesta de gente. Y siempre en toda iglesia hay gente que escucha bien, hay gente que entiende y hay gente que no entiende. Y parece ser que hubo gente que no entendieron la primera carta, ¿no es cierto?, las primeras enseñanzas. Hubo algunas desviaciones, algunos pensaban de que, bueno, el Señor ya viene pronto, ya no tenemos que trabajar, y empezaron a andar desordenadamente. Y el otro tema es que parece ser, de acuerdo a algunos estudiosos, de que habían recibido una carta fraudulenta, una carta que decían que iba de parte del apóstol Pablo, donde les decían que el Señor ya había venido y había llevado a su iglesia, y que lo que ellos estaban padeciendo, esa persecución que estaban estaban sufriendo, era producto de que ellos habían quedado en la tierra, no habían sido arrebatados con el Señor. Y por eso Pablo se va a ver en la necesidad de escribir esta segunda carta, así un poco apresuradamente, ¿no es cierto? Y ahora, qué lindo que esta carta, como veíamos estos 2 viernes pasados, en el capítulo 1 vemos cómo Pablo les enseña a perseverar en medio de los sufrimientos, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Y hermanos, en esta noche tenemos muy claro, sentimos en nuestro espíritu de que esta situación que empezó con esta pandemia va a ser una situación para largo. No va a ser algo que va a pasar rápido. Va a ser algo que va a estar un tiempo en el cual nosotros tenemos que empezar a vivir de una manera distinta
a la que hemos estado haciendo. Y no estoy hablando de mascarilla, no estoy hablando de termómetro, no estoy hablando de manera de reunirnos, sino manera de vivir. ¿No es cierto? Decía, ¿no es cierto? Pablo dice, ¿cómo podemos enfrentar la adversidad? Enfrentar los sufrimientos. Y Pablo me da la clave. ¿Cuál es la clave? Recibir el consuelo que nos da la esperanza de saber que Cristo viene pronto. El pronto retorno de Cristo. Ese debe ser el aliento, el consuelo, el confort en medio de las persecuciones, en medio de las adversidades. Gloria al nombre del Señor. Después decíamos, el segundo capítulo habla de que Pablo les tiene que corregir, los tiene que enfocar en cuanto a la venida del Señor Jesucristo. Y entonces les escribía que decía, capítulo 2, verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y después dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y entonces ahí estábamos viendo cómo Pablo los lleva a enfocarse de una manera correcta en lo que es la venida del Señor. Pero viene el otro tema, el otro propósito, vamos a decir, de esta carta. Fenómeno. Ellos estaban pasando por adversidades, por luchas, por persecuciones. Ellos habían recibido engaño, y una de las señales del último tiempo que va a haber mucho engaño, y estaban sufriendo a consecuencia de eso. Y ahora, en esta noche, queremos ver el tercer punto que es acerca de esta segunda carta, y es, bueno, ¿cómo vamos a vivir a la luz del pronto retorno de Cristo? Esta es la propuesta para esta noche. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos estar preparados para encarar, para enfrentar estos tiempos que nos tocan vivir? En esta noche, fíjense, vayamos rapidito. Una cosa que les quiero compartir. Esta segunda carta es preciosa. Tiene dos oraciones tremendas de Pablo por esta iglesia. Fíjense en capítulo 1, verso 3. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Noten, yo voy a escribir acá dos palabritas importantes. Dice paciencia y fe. Fíjense, paciencia y la otra es fe. Ahora vayamos al segundo capítulo de la misma carta, en el verso 13. Pablo les dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados, por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Voy a volver a leer porque si notaron hubo una pequeña interrupción. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Acuérdense que esta iglesia está atravesando por un periodo de pruebas, de dificultades, de mucho sufrimiento, y había llegado esta carta que los llevó a confusión.
Entonces Pablo les va a hacer notar esto. Ustedes, mis hermanos, son amados de Dios. Dice que Él los ha escogido. Piense un poco en esta noche, mi hermano. Usted puede estar sufriendo, usted puede estar atravesando problemas, usted puede estar atemorizado por esta situación, no sabe qué va a pasar, está preocupado cómo va a ser la primera reunión de la iglesia y cómo van a seguir siendo y todo lo demás. Pero en esta noche tenemos que hacer un alto, mi hermano, y recordar esto. Somos amados de Dios. ¿Lo puede repetir conmigo? Somos amados de Dios. Y dice, de que Dios os haya escogido. Segundo punto, nosotros somos escogidos por Dios. Y tercero, que en esta noche tenemos que ver, es que nos ha escogido para salvación. No para perdición, sino para salvación. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, nuestra vida no va a la deriva. Nuestra vida ha sido puesta en un plan que se va desarrollando de la mano de Dios. Circunstancias pueden venir, problemas se pueden levantar, las olas pueden rugir, el viento puede soplar cada vez más fuerte. Pero ¿saben qué? En el timón de nuestra barca está Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Y en esta noche les voy a dar el primer punto, cómo estar preparados para vivir en la espera del pronto retorno de Jesucristo. Y el primer punto, anótelo mi hermano, es debemos ser establecidos en la palabra de Dios. Debemos ser afirmados en la palabra de Dios. Ellos estaban atravesando problemas, estaban atravesando dificultades. Una enseñanza errónea, como ya lo dije 2 o 3 veces ya. ¿No es cierto? Y entonces lo primero que tenemos que hacer es afirmarnos en la palabra de Dios. Y yo les digo más, mis hermanos, aun cuando vayamos a orar por el presidente, por las autoridades, ¿qué dice la Biblia? No qué dice mi corazón. ¿Qué dice la Biblia, mis hermanos? Eso es número 1. Estar establecidos en la palabra. ¿Saben por qué cielos y tierra pasarán? Pero mi palabra no pasará. El otro tema, acuérdense que en los últimos tiempos se van a necesitar 2 cosas y son la fe y la paciencia. Fe y paciencia. Dice la palabra del Señor que nos llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hay esa palabra gloria, si nosotros vamos a Romanos capítulo 8, 28, dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que aman a Dios. Esto es a los que Él conoció y a los que conoció los predestinó para que sean hechos conformes a su Hijo Jesús. Y termina diciendo, y los glorificó. Esa palabra glorificar significa que Él va a poner de su imagen en nosotros. Su gloria va a estar en nosotros. Gloria, gloria al nombre del Señor. Dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Con esta palabra dice Pablo, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hoy más que nunca, mis hermanos, tenemos que retener las enseñanzas de los primeros apóstoles, las enseñanzas apostólicas de aquel grupo original que aprendió a los pies del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Esas son las enseñanzas apostólicas en las que perseveraba la iglesia primitiva. Y esas son las que nos van a llevar al crecimiento espiritual y a un numérico de nuestras congregaciones. Acuérdense, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo
Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Noten una cosa, mis hermanos. Él nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. No tuvimos que trabajar para ello. Por gracia. Confort. Esta enseñanza, esta palabra tiene que confortar, tiene que fortalecer nuestros corazones y nos debe confirmar en toda buena palabra y obra. Ahora noten cómo la Biblia va llevando a través de Pablo, nos va llevando al siguiente punto. Acuérdense, paso número 1. Si vamos a vivir en la espera del pronto retorno de Cristo de una manera correcta, si vamos a vivir a la luz de ese pronto retorno, tenemos que, en primer lugar, afirmarnos en la palabra. Afirmarme es ya dejar de andar vacilante, ya es dejar de andar dudando, mis hermanos, ya es echar raíces en la palabra de Dios. Gloria al Señor, porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, que es viva y que produce resultados. Gloria al nombre de Cristo, gloria sea a Él. Por lo demás, capítulo 3, verso 1, dice, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Primero, la palabra de Dios tiene que ser enseñada. La palabra de Dios tiene que ser retenida. Tenemos que atesorarla en nuestros corazones. Pero ahora la palabra de Dios tiene que correr, tiene que empezar a correr, a alcanzar además a más personas. Me gusta mucho una vez cuando, escuchando una enseñanza de predicador inglés Charles Spurgeon, hablaban acerca de la palabra con sus estudiantes y Spurgeon, con esa sabiduría que solo los hombres de Dios tienen, les dijo, muchachos, la palabra de Dios no la tenemos que defender. Ella es como un león. A un león no hay que defenderlo. Simplemente hay que dejarlo en libertad. Mis hermanos, si yo amo la palabra de Dios, si yo la retengo en mi corazón, esa palabra va a dar fruto, va a germinar en mi corazón y va a empezar a crecer la vida nueva. Esa vida que va a llevar fruto y fruto que permanece, ¿no es cierto? Entonces dice que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Cómo será de viva la palabra de Dios? Que si usted la deja, ella corre. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, claro, para que la palabra corra, usted tiene que abrir la boca. Usted la tiene que atesorar en su corazón, pero después tiene que abrir la boca y empezar a hablar, empezar a confesar la palabra del Señor. Yo no soy de los que creen que uno con lo que habla cambia la realidad. Pero sí yo les digo que cuando el mundo estaba en tinieblas, estaba en oscuridad, dice que todo estaba desordenado y vacío, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y Dios habló y se hizo la luz, se hizo el orden, vino la vida. Mis hermanos, si hablamos la palabra de Dios, nosotros no cambiamos las cosas, pero la palabra de Dios es la que produce, mis hermanos. Yo no soy confesión positiva, pero sí, mis hermanos, lo que creemos debemos confesarlo, tenemos que hablarlo. Por cuanto creí, también hablé, dice el Señor, dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Entonces dice, y la palabra del Señor corra y sea glorificada como lo fue entre vosotros. Ahora note una advertencia. Para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. El viernes pasado hablábamos de dos plantas en un mismo campo, ¿no es cierto? El trigo y la cizaña.
Técnicamente el trigo y la cizaña son dos gramíneas, dos plantas que crecen más o menos en el mismo tiempo, pero la diferencia mayor viene cuando dan el fruto. Ahora dice que el trigo fue sembrado por el dueño del campo, ¿usted se acuerda, no es cierto? Y la cizaña fue sembrada por un enemigo, y de noche, cuando los hombres duermen. Interesante, ¿no es cierto? Ahora, esta noche yo les digo lo que dice el Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. Decía que crecieron juntas, pero cuando vino el tiempo, la cosecha, allí se vio lo que eran cada uno. El fruto demuestra la naturaleza de la planta. Mis hermanos, dos naturalezas distintas. Y en esta noche tenemos que hablar de que en este bendito mundo, en esta bendita humanidad, hay dos naturalezas, dos simientes. Y mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, nosotros que estamos dentro de la iglesia, dentro de lo que somos trigo, ¿no es cierto? Porque dice que debemos ser librados de hombres perversos. ¿Y qué más dice? Y malos. Perversos y malos. Y me dice, porque no es de todos la fe. Note que no dijo no es para todos, sino que dice no es de todos. Acá hay una cosa, mis hermanos, y acá hay palabra de Dios. Mi hermano, Dios te da la palabra, pero ahora está en ti recibir esa palabra. Recibirla con mansedumbre, como Santiago escribe en su carta. Debemos recibir con mansedumbre la palabra que ha sido implantada en nuestro corazón, porque ella puede salvar nuestras almas. El gran problema del ser humano es que ha nacido de nuevo por la palabra de Dios, pero el alma sigue siendo igual y ahora tiene que ser salva. Momentito, no te apures a corregirme. Yo dije el alma tiene que ser, no dije la carne va a la cruz, tiene que ser sepultada, la vieja naturaleza tiene que morir. Pero el alma, el yo de la persona, el alma que está compuesta por la mente, por las emociones, por la voluntad, por los sentimientos, tiene que ser salva. Y esa es la parte de la salvación. Por eso el apóstol nos manda que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento a través del lavamiento que viene por la palabra de Dios. Me gusta mucho Pablo cuando le aconseja a Timoteo. Dice, tú persiste en lo que has aprendido y te has persuadido. El Señor te dé acuerdo, te dé entendimiento en todo. En esta noche, después de 43 años de leer la Biblia, de amar la Biblia, de pedirle a Dios que tenga más hambre por su palabra, puedo darte este consejo. Creo tener autoridad y es, recibe la palabra con humildad y mansedumbre. No busques pero, no busques culpable, porque si hay un culpable es uno mismo. Uno mismo es el culpable. Y el primero que va a cambiar la palabra de Dios es a uno. Después va a cambiar el mundo. Pero tiene que cambiarnos a uno, mis hermanos. Si respetamos la palabra de Dios, la reverenciamos y la obedecemos, seguro que va a haber cambios en nuestras vidas. Y nos va a dar entendimiento, mis hermanos. Dice que la exposición de tus palabras ilumina, hace sabio al sencillo. Dice, me has hecho más sabio que mis maestros. ¿Por qué? Porque he perseverado en tu palabra. Ahora note una cosa. Dice la palabra del Señor, ser librado de hombres perversos y malos. Decía que la naturaleza
se expresa en el fruto que da la planta. Si una planta es un limonero, se va a expresar a través de dar limones. Ahora, estamos viendo, mis hermanos, el problema que hay. El problema que hay, y me animo a decir, en este país, sobre todo, con el tema de las protestas y estas luchas que ha habido, no se trata de un color de piel, se trata de una naturaleza. Acuérdense en que en este mundo hay dos naturalezas, o estamos en Cristo o estamos en Adán. Si estamos en Cristo, vamos a ser nuevas criaturas y las obras de nuestro Padre Dios es la que vamos a hacer. Ahora, si estamos en Adán, mis hermanos, y triste noticia es que Adán no tuvo hijos, sino hasta que fue un hombre caído, un hombre rebelde y pecador. Y eso fue lo que reprodujo, mis hermanos. Rebeldía y pecado. ¿Qué podemos esperar, hermanos, de la gente? Y repito, no es por el color, es por la naturaleza. Hermanos míos, solamente Cristo puede cambiar la naturaleza. Acuérdense que no se puede dar buenos frutos siendo un árbol malo, ni se puede dar malos frutos siendo un árbol bueno. La naturaleza es la que determina el fruto. No es las buenas intenciones, no es ni siquiera el conocimiento, mis hermanos. Platón enseñaba que el conocimiento es virtud. Si educábamos al hombre, el hombre iba a vivir correctamente. La educación iba a reformar al hombre. Mire cómo estamos. Acá, mis hermanos, lo único que cabe es volver a Cristo Jesús. Volver a escuchar las palabras de Juan el Bautista cuando dijo, el hacha ya está puesta a la raíz, no dice al tronco, a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da un buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es tiempo de cambiar el rumbo. Es tiempo de que este mundo empiece a cambiar el mundo, pero no el rumbo, no el mundo todo, sino aquellos que tienen que ser salvos todavía. Para eso estamos en el mundo. Acuérdense que dice la palabra, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No todos van a escuchar el mensaje un día, pero no todos lo van a recibir. Dice que la luz vino a este mundo y los hombres no la recibieron. Amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. No querían que sus obras fueran reprendidas. Pero noten esto. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Mis hermanos, esta es una palabra, esta es una promesa que nos tenemos que aferrar. Usted la tiene que pegar en la puerta de la nevera, como dicen acá, la heladera, como decimos en el sur, el refrigerador o el frigidaire, como dicen en Perú, ¿no es cierto? Póngala ahí, esta palabra, este versículo, esta promesa de Dios. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Gloria a Dios. Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Yo les puedo decir en este tiempo de cuarentena, se puede decir este viejito de 66 años, no tuvo un día de cuarentena, pero el Señor lo guardó. El Señor lo guardó, porque la palabra dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Gloria al nombre de Jesús. Mis hermanos, hay bendición, hay provecho en creer la palabra de Dios, en recibir la palabra del Señor como niños. Dejemos ya de divagar, dejemos ya de tratar de razonar la palabra del Señor. Creámosla con la sencillez de una criatura. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza con respecto a vosotros en el Señor. Hermanos, eso es lo que nos está faltando a nosotros los cristianos. Empezar a tener confianza en el Señor
pero también respecto a nuestros hermanos. Porque mis hermanos a veces estamos esperando que el otro, perdónenme la expresión, meta la pata para caerle encima. Alguien dijo que los cristianos somos el único ejército que remata a sus propios heridos. Eso no tiene que ser más así, mis hermanos. Y dice la palabra, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. ¿Cómo podía Pablo tener tanta seguridad por esto? ¿O estaba haciendo una confesión positiva para que esto se volviera realidad? No, la clave está en que él confiaba en el poder de la oración. Versículo 1 ahí en el capítulo 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. La oración hay poder, mis hermanos. Hay poder. A veces decimos, no, pero orar solamente. No, tenemos que hacer otras cosas. Y tenemos que entrar en la lucha y esto y lo otro. Tenemos que aprender lo que dicen los médicos. Su hermano Luis, ¿usted aconsejando de los médicos? Sí. ¿Saben lo que dicen los médicos cuando ellos no saben qué hacer? Está en las manos de Dios. Empecemos poniéndonos en las manos de Dios antes que vengan las enfermedades, antes que vengan los problemas, mis hermanos, cuando nuestras fuerzas todavía están en pleno vigor, ¿no es cierto? Dice, tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. ¿Y saben por qué tenía esta confianza? Porque Pablo más de una vez dice, os encomiendo a la palabra y al Espíritu. Gloria a Dios. Él sabía que la palabra, no era palabra de hombre la que les había dado. Era la misma palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando somos fieles en transmitirla, sin contaminarla con nuestra naturaleza, esa palabra provoca cambios en las vidas. Yo les estoy hablando palabra de Dios en esta noche y me animo a decirle, confío en que hacéis y haréis lo que les estoy compartiendo en esta noche, la palabra de Dios. Y note esto, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Otra vez, mis hermanos, al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Esta noche el tema no es el amor, pero bien vendría que leyéramos 1 Corintios 13, ¿no? Cuando dice el amor es sufrido, es benigno. El amor todo lo soporta, todo lo sufre. Ahora nosotros queremos a la primera de cambio, le queremos cortar la cabeza a medio mundo. El amor todo lo sufre, todo lo soporta. Sed paciente, mis hermanos. No seamos como los siervos de aquel hombre, el dueño del campo. Señor, ¿quiere que vayamos y la arranquemos? O como dijo Pedro, Señor, acá hay una espada. No, esperemos, mis hermanos, esperemos, tengamos amor y paciencia. Amor y paciencia. Ahora fíjense, yo los quiero compartir, vayamos al mismo Pedro que tomó la espada y le cortó la oreja, ¿se acuerda el siervo llamado Malco? Mire lo que va a escribir, solamente el poder de Dios puede transformar una vida y llevarlo a este hombre que escribe estas palabras tan lindas. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 9. Está hablando acerca de la segunda venida del Señor. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ahora, mi hermano, extienda su mano hacia adelante. Ahora doble el codo y vuelva su mano hacia su pecho. Y diga, el Señor es paciente para con nosotros. Los de la iglesia. Los de la iglesia. No queriendo que ninguno perezca. Acá no está hablando de morir físicamente, sino está hablando de la muerte espiritual, está hablando de gente de iglesia. Ahora, ojo, está hablando de alguien que negó al Señor 3 veces. Acuérdense, alguien con experiencia, alguien que dijo, no, Señor, aunque todo te niegue, yo no te voy a negar.
Y hablaba con ese tonito argentino, ¿vieron? Dice, no, Señor, aunque todo esto te nieguen, yo no te voy a negar, ¿viste? Y lloró amargamente cuando entendió que el Señor tenía razón. Pero ese Pedro que una vez va a tener un encuentro con el Señor, ese Pedro que cuando muere el Señor pierde el rumbo, ese Pedro que al no saber qué hacer se vuelve a pescar. Dios los había llamado que ya no iban a ser más pescadores, sino que iban a ser pescadores de hombres. Ahora se vuelve a los peces. Pero lo triste de todo es que el líder confundido, como una vez me enseñaba don Raúl Caballero Yocú, que ya está en la presencia del Señor, uno de mis maestros bíblicos, el líder confundido confunde. El líder desorientado desorienta. Allí está Pedro y dice, voy a pescar. Bueno, vamos nosotros contigo. Pero qué lindo que se le aparece el Cristo resucitado. El Cristo que aún tiene esperanza. Y ¿sabes qué, mi hermano? El Señor no ha perdido su esperanza en la iglesia, en su novia. Va a estar preparada. Gloria a Dios. Y allí, cuando en aquel amanecer el Señor los espera con un pez sobre las brasas, pero que al Señor le gustaban las cosas a la parrilla. Y después cuando hubieron comido le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? No tenemos en esta noche tiempo, pero Pedro, ¿me amas? Y en esta noche el Señor te pregunta, ¿me amas? Y allí te da la comisión. Mis hermanos, acá abrir iglesia no se trata de tener ganas o de creer que uno tiene capacidad. Se trata del amor hacia Dios y del llamado de Dios a hacer la obra. Nada más que por eso. Si fuera por voluntario, yo me anotaba de primero. Pero no se trata de voluntario, se trata de temor de Dios. Y lo puedo decir a los ojos. Tenemos que tener temor de Dios y no meter a Dios en nuestros asuntos o en nuestras apetencias personales. Dice la palabra del Señor que todos procedan al arrepentimiento. Gente de iglesia, acuérdense, somos nosotros. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Piense un poquito. La tierra. La tierra. Imagínese el globo terráqueo. Imagínese usted que usted va ahora que salió un cohete, ¿no es cierto? Imagínese que usted es uno de esos astronautas que está allí en esa cápsula espacial y está viendo la Tierra, un globo ahí, una pelotita, ¿no es cierto? Y ahí está Estados Unidos, ahí está Rusia, ahí está China. Todo eso va a ser quemado, mi hermano. Va a ser quemado. Dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. No sé de qué te has jactado, de lo que has hecho, de lo que has construido. Esta en la gran Babilonia, dijo aquel rey, ¿no es cierto? O esta es la casa que yo pude tener. Va a ser quemada. Va a ser quemada, mi hermano. Pues que todas estas, y preste atención a esto, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Elementos, la tierra, el agua, el aire, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ese es un tema que se está hablando mucho últimamente, la justicia.
las protestas, las pancartas, justicia, justicia. Y les adelanto, la semana que viene, si el Señor lo permite, vamos a estar tocando una carta cuyo tema es la justicia. Ya aquellos que son conocedores de la Biblia ya saben de qué carta estoy hablando. He sentido bien profundo en mi corazón, y el Señor me lo ha confirmado, que debemos volver a no analizar quizás en la profundidad como lo hicimos en la iglesia, pero sí ver los puntos claves de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, el Evangelio de Dios. Hoy más que nunca tenemos que tener en claro qué es el Evangelio de Dios. No el Evangelio de la iglesia, no el Evangelio de los hombres, el Evangelio de Dios, que es el Evangelio del reino de los cielos, del gobierno de Dios. Entonces dice, por lo cual, versículo 14, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, con premura, ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Mis hermanos, tenemos que andar en santa y piadosa manera de vivir. Santa es apartarnos del mundo, apartarnos del mal y vivir entregados, consagrados a Dios. Ahora, bueno, esto está bien, hermano, está bien, pero ¿qué de la práctica? ¿Cómo vivir en el día a día? Volvamos allí a Segunda de Tesalonicenses, ya para ir en la recta final. El tiempo vuela, ¿no es cierto?, cuando nos sentamos alrededor de la palabra. Pero fíjense lo que dice, capítulo 3, verso 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es solemne, Pablo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. En otras palabras, vuelta a lo mismo, tenemos que afirmarnos, tenemos que establecernos en la palabra de Dios, en la enseñanza de los primeros apóstoles. Y recalco, primeros apóstoles. Y dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No ser gravosos significa no costarles. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. ¿Ven? Tengamos cuidado, mis hermanos, que nosotros enseñamos hablando, pero la gente aprende viéndonos cómo vivimos. Es interesante eso. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho. Yo les puedo asegurar, mis hermanos, yo me convertí el 20 de mayo de 1977 y toda mi vida he trabajado y he servido al Señor. Por ahí iba a enseñar en el seminario ad honorem y muchas veces pusimos plata de nuestro bolsillo para colaborar, ¿no es cierto?, para que los hermanos pudieran recibir la enseñanza. Y no hay gozo mayor que saber que uno lo está dando para el Señor, ¿no es cierto? Y dice la palabra, dice, no porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis.
Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Mis hermanos, es tremendo esto, ¿no? Porque de golpe, de una discusión teológica por allá por las nubes de la venida del Señor, y dice, no quiero que ignoréis, no quiero que nadie los conturbe. El Señor viene, pero los manda a trabajar. Búsquense en un trabajo. ¿Pero cómo, Pablo? ¿El Señor ya no viene? ¿Usted quiere demostrar que usted está esperando la venida del Señor? Trabaje con más ganas que nunca, mi hermano. Hablar, cualquiera habla. Poner el lomo, no todos. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Esto es sana doctrina también, mis hermanos. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien, de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Algo que tenemos que aprender los cristianos es a disentir. El que no está de acuerdo conmigo no quiere decir que se va al infierno, o que yo me voy al infierno, o que soy esto, o que soy de izquierda, o que soy de derecha. Por favor. Me gusta siempre porque Jesús lo crucificaron en el medio. Y dijo, mi reino no es de este mundo. Tenemos que aprender, mis hermanos, a andar en fe y vivir en paciencia, aguardando la venida del Señor, esperando que la cosecha se madure. Acuérdense que la cosecha al madurar va a representar que va a haber más fruto de parte del trigo, pero también va a haber más fruto de parte de la cizaña. Y la cualidad de la cizaña no es que no da fruto, sino que da un fruto pequeño, raquítico, que es fácilmente contaminado por un hongo que hace que esa semilla se vuelva tóxica, venenosa. Y mis hermanos, así va a ser los últimos tiempos. Yo les decía la otra vez, las cosas se van a poner mal, peor, pero las cosas se van a poner bien, mejor. Mejor para los que confían en Dios. Y acuérdense la promesa que nos da el Señor: fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y termino con esto: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y cierro leyendo estos dos versículos, ¿no es cierto?, que están allí en Colosenses capítulo 3. Rapidito, y con esto sí, ya por hoy cerramos. Me gustaría seguir, pero tenemos que ser prudentes, ¿no es cierto? Esta noche hay vigilia, por eso tenemos que ceder el tiempo a horario. Y dice capítulo 3, verso 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y el versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Yo les puedo asegurar, mis hermanos, yo trabajo, no es mucho lo que gano. No tengo la compañía, nunca tuve una compañía que me diera, acá en Estados Unidos, que me diera seguro médico.
pero tengo un médico que me mantiene seguro, y es el Señor. Hagamos todo de corazón como para el Señor y no para los hombres. De Él vamos a recibir la recompensa. Dios me los bendiga, mis hermanos, y les invito para esta vigilia que comienza ahora. Bendiciones.